Bueno, es historiador de Rosario por Conocer. Gracias por estar acá, Kevin. ¿Cómo andan? Bueno, y él es, podemos decir, el experto, el que más sabe de la ciudad de Rosario. Bueno, y a mí me sorprendió, digo, ¿cómo puede ser? La pregunta que yo me hacía, digo, ¿cómo puede haber, digamos, un lugar que eran depósitos de un mercado de no hace mucho tiempo, que estaban, no se sabía que estaba eso ahí? ¿Cómo fue ese hallazgo? Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Así es, en los últimos días tuvimos una sorpresa, un descubrimiento, un hallazgo en la zona de Mitre y Tucumán, donde se encuentra la Plaza de la Cooperación, dado que en el marco de unos trabajos de remodelación que se vienen haciendo en la plaza desde hace un tiempo, se encontraron restos de lo que habría sido un sótano, algunas cámaras del antiguo Mercado Norte que estaba situado justamente en esa esquina. No se estaba buscando eso, ¿no? Lo descubrieron. ¿Y cómo puede ser, digamos? Porque ¿cuándo fue que se demolió este mercado, el Mercado Norte? En 1980. Claro, no hace mucho tiempo. Claro, relativamente no hace tanto, de hecho, seguramente puede haber mucha gente que lo recuerda, el Mercado Norte, que iba al Mercado Norte, que fue testigo de esa demolición, pero lo que tiene que ver con este hallazgo, con este descubrimiento, es lo que se hace cuando se demuele, ¿no? Que es lo que nos estamos enterando hoy. Claro. Porque a la hora de demolerse el Mercado Norte, lo que había allí debajo, que es prácticamente todo el mismo terreno que ocupaba el mercado, estamos hablando de la zona de Mitre, entre Tucumán y la Cortada Simeoni. Sí. Todo ese mismo terreno, casi la totalidad, un 70-80%, hay debajo estas cámaras, este sótano. Lo que se realiza a la hora de demolerlo es tapialar adentro todo eso, cerrarlo. Y lo que se descubre ahora, que los escombros del Mercado Norte que se demuelen, los dejaron ahí abajo. Es decir, parte de estos sótanos lo rellenaron con los escombros, tapialaron adelante de eso. Entonces había un pequeño sótano que se podía acceder, estamos hablando de un lugar de 3 metros cuadrados, muy pequeño, que se utilizó para allí alojar a una bomba de agua de una fuente que inicialmente tuvo la plaza. El mercado se demuele en el 80, en el 82 se inaugura esta plazoleta, esta plaza seca. Y había una pequeña bomba de agua ahí para eso. Pero la bomba de agua estaba rodeada por esos paredones, por lo que más allá no se sabía. Y el descubrimiento vino hace pocos días atrás, la semana pasada, porque en la parte de lo que es la Cortada Simeoni había 2 árboles, uno seco, otro que todavía estaba vivo, pero que era bastante grueso y no coincidía el tamaño del árbol con lo débil que se encontraba. Estaba realmente muy inestable, lo que llamó la atención. Y una de esas paredes, de donde estaba antiguamente esa bomba de agua, de la fuente, la demolieron para ver qué había atrás, ¿no? Estudiar un poco el suelo y analizar el tema del árbol. Y ahí se encontraron con un espacio gigantesco, donde debajo del suelo hay algunas imágenes. Están las raíces pasaron el nivel de la tierra, pasaron inclusive parte del cemento y están flotando en el aire, adentro del sótano. De ahí la inestabilidad del árbol. Kevin, ¿sentís que hay una Rosario que no conocemos? ¿Hay un gran Rosario 100%, que no conocemos? 100%. De ahí viene el nombre Rosario por conocer. Claro. Pues siempre hay una Rosario por conocer, no importa todo lo que ya conozcas. ¿Vos imaginabas que esto estaba así? O sea, que era tan grande, que había tanto espacio, que en algún punto estaba como preservado sin saber, porque por lo que se ven las imágenes, está medio como intacto. Quedó como lo dejaron hace 46 años. De alguna manera son hallazgos que no sorprenden porque un montón de espacios de Rosarios tenían o túneles, esto propiamente no es un túnel, pero un sótano o espacios debajo de las estructuras que tenían diversas funcionalidades. Y era una característica de los mercados. En la gran mayoría de los mercados tenían subterráneamente lo que eran estos espacios que funcionaban como cámaras. Claro, como cámara para conservar los alimentos. Claro, tengamos en cuenta que no había refrigeración en los mercados. No, claro. Entonces estas cámaras subterráneas, donde no había refrigeración, servía como cierto aislante de la temperatura externa y daba mínimamente una mayor vida útil a esos consumos que si estaban arriba, ¿no? Kevin, en el caso de otros mercados, que ahora hay plazas, digo, la Plaza de Libertad, la Plaza Montenegro, ¿pueden llegar a aparecer túneles, construcciones de estas características? Bueno, de hecho hace unos meses, en febrero, fue que hicimos una nota en Rosario por Conocer, analizando estos casos de por qué donde hubo mercados hay plazas, ¿no? El análisis, qué coincidencias había en cada uno de estos respectivos lugares, que los mercados entre sí por ahí no tenían mucho que ver, salvo el caso de algunos específicos que eran municipales. Y en la gran mayoría había estas cámaras o estos subsuelos. De hecho, en el mercado central, que estaba aquí San Martín y San Luis, donde hoy está el Fontana Rosa, allí también habría una gran cámara. Y de hecho, una de las cuestiones que siempre se decía que la gran cantidad de roedores que habitaban dentro del mercado central
el gran nido de ratas estaba en el subsuelo. De hecho, anécdotas mencionan que algunos tenían hasta el tamaño de un gato. O sea, era increíble. Y todo eso estaba abajo en la cámara. Y de alguna manera es un punto en común que se encuentra en la mayoría de los mercados. Y eso hasta hace nada, como decíamos, hasta la década del 60, la década del 70, principios de la década del 80, la ciudad vivía así, ¿no? Vivía con los mercados. De hecho, desde la década de 1850, cuando Rosario se la declara ciudad, y aparecen los primeros mercados. De hecho, el Mercado Norte fue el segundo mercado que tuvimos, que es el que está hoy en cuestión. A partir de ahí empiezan a surgir otros espacios, cada uno respondía a distintas zonas, ¿no? Tengamos en cuenta que no había almacenes, no había supermercados, o sea, el lugar donde la gente se proveía de los insumos. Claro, había otra manera de consumir. Iba a los mercados, ahí los mercados tenía todo, la carne, los fiambres, las verduras, etc. Y a partir de los 60 empiezan a cambiar. Por un lado, empiezan a cambiar los modos de consumo, empiezan a aparecer los primeros supermercados en los 60, 70, los hipermercados en los 80, los almacenes, los negocios de barrio más pequeños. Y a su vez, una gran crítica que permanecía desde hacía bastante tiempo sobre los mercados, que esa era una coincidencia común de todos, era la falta de higiene. Claro, condiciones de salubridad. No había refrigeración, no había ningún tipo de condición correcta en cuanto a la bromatología. De control, no había ningún tipo de control. Cero. Imaginemos los carros, los caballos hacían sus necesidades en la puerta al lado de donde vos te ponían la lechuga. Sí, sí, sí. Era medio una lotería lo que te llevabas de ahí. O sea, era 100%, rico. 100%. No había cenaza que pasaba. De noche los roedores que se hacían un festín con todo lo que había, desde las carnes, los fiambres, etcétera. Bueno, todos estos cambios de hábitos más estas críticas conllevaron a una etapa coincidente desde principios de los 60 a finales de los 70 a que respectivamente fuesen de a poquito en poco tiempo suprimiéndose y desapareciendo todos los mercados de Rosario, a excepción del mercado de productores, que es donde se termina concentrando todo el espacio. En 27 de febrero allá hay Caferate y también el de Provincias Unidas. Claro, y los mercados, porque esto estamos hablando de mercados que eran municipales, mercados públicos, ¿no? Que vos decís, bueno, demolieron y quedaron estas estructuras. ¿Qué pasó con los mercados privados? ¿Había mercados privados? Exactamente, como es el caso, por ejemplo, del mercado Modelo en Oroño y Jujuy, del mercado Porvenir en Avellaneda entre Grondona y French, que justamente al ser privado, sus estructuras al menos corrieron otra suerte. Y ahí hay otra coincidencia dentro de este análisis que decíamos. Se preservaron, porque el que decís de Avellaneda, la estructura está... Está en mal estado, pero está. Por eso que está el de Oroño más cuidado, pero también funciona. Y las dos coincidencias entre estos dos espacios, que entre sí no tenían nada que ver, es que ambos son estacionamiento de autos y que en la parte del frente hay locales comerciales. Claro. Uno está mejor preservado que otro, reitero, pero dentro de todo ese patrimonio sigue persistiendo. Bueno, y no puedo no caer en la pregunta quizás típica o que te habían preguntado, porque siempre todo lo que hablamos de lo subterráneo de la ciudad, hablamos muchas veces de los túneles, hoy estamos hablando de las cámaras y hablamos puntualmente de los mercados. Bueno, pero los túneles, ¿qué hay de esto de mito, de estos de pasadizos secretos, del contrabando? ¿Cuánto hay de cierto, digamos, en estos pasadizos, bueno, que se han encontrado en la ciudad de Rosario? Bueno, lo quiero citar a Rafael Yelpi, que fue una persona junto a Héctor Nicolasini que han investigado mucho el tema. Y hay más de mito que de cierto, eso es una realidad, o todo lo que se crea alrededor de esos espacios subterráneos de Rosario. Que somos una ciudad con muchos túneles o con muchos sótanos, como es este caso, seguro, eso no hay ninguna duda. Hay muchos que han aparecido, seguramente haya mucho más por descubrir, porque con el paso del tiempo han ido anegándose. Pero después también hay una realidad que mucho se utilizaba por el trabajo mismo. Digo, en la zona del puerto era mucho más práctico y dinámico lo que utilizaban esos túneles para las cosas que llegaban del puerto, subirla por esos túneles que tenían unos rieles, como una especie de grandes cajones que lo mandaban, lo empujaban, y eso agilizaba mucho un trabajo pesado que estar subiéndolo por tierra. Por supuesto. Que no quita que después muy probablemente ese mismo espacio era utilizado para el contrabando, que es lo que siempre se dijo, de lo que claramente no tenemos ninguna comprobación. Es decir, lo que no quería que se viera por arriba, bueno, lo podemos pasar por abajo y tal vez pasa más desapercibido, ¿no? Pero de alguna manera eran más para una finalización práctica que para una cuestión ilegal, lo que no quita que también se podrían haber utilizado para eso. Entre los descubrimientos, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿De este particular o en general? En general. La casa del artista plástico. Ay, sí. Ahí en la bajada Sargento Cabral y Avenida Belgrano. Es increíble y hasta casi no tiene lógica cómo una casa puede quedar enterrada. Claro. Sí, yo todavía me sigo, pero ¿Cómo? esas cosas, no
no puede Yo ser. paso todos los días ahí, Claro, no Miguel. puede Es ser. increíble. Es increíble. Porque, bueno, si uno... Para que te sorprenda a vos es un montón, que me sorprenda a mí, ponele. Es una sorpresa como más del A montón, mí. pero... Son esas decisiones que se toman como esto. Voy a decir, che, en el 80, ¿por qué tapialaron y cerraron todo ese sótano? Del cual no hay Claro. planos, porque por eso tampoco se tenía registro tampoco ahora. Lo de la casa del artista plástico también. Si uno baja a la casa del artista plástico o desde arriba lo mira, que se puede observar caminando por la vereda, ese era el nivel original del suelo que tenía esa zona de Claro. Rosario. Claro. Que era una zona directa al río Paraná, pero cuando había crecidas se inundaba todo. Ujú. Entonces, en 1900, cuando se hace la avenida, se levanta el nivel del suelo, se gana terreno al río, o sea, el río llegaba más a la altura donde hoy está la avenida Belgrano. Y en ese contexto, de alguna manera, sin mucha explicación, lo que se hipotetiza es que la casa estaba deshabitada hace mucho tiempo, se tapa. Claro. Estaba deshabitada hace mucho tiempo y se queda tapada. Y después también un caso parecido al de ahora. Por una pérdida de agua en la vereda, se acumula un gran charco de agua, abajo estaba hueco, Se desmorona el peso, y... se hace un hueco y cuando la municipalidad va a arreglar la vereda, mira para abajo y ve una puerta. Ahora que y ahí también sale el una muy descubrimiento. sorprendente, a mí me pasó buscando un poco de información para no, también del disparador de lo que pasó en la Plaza de Cooperación, que Rosario tuvo una plaza de toros donde estaba enfrente de la Plaza San Martín. Exactamente. En Córdoba de Dorrego, donde hay un edificio muy lindo, que hay un bar, café, hay un café abajo, un café hay al una vuelo. plaza de toros. Ahí en esa esquina hubo un coliseo taurino. Claro, También, en claro. una Rosario muy distinta. Claro. Imagínense tener así como hoy vamos, no sé, al anfiteatro a ver un recital. Bueno, ahí había un coliseo de unas dimensiones más o menos similares para más o menos imaginarnos, pues entraban alrededor de 4.000, 5.000 personas, donde se hacían espectáculos, corridas de toros, más allá de que fue una fiesta relativamente efímera porque sorprendentemente para la época, a finales del siglo XIX, ya había un gran rechazo a este tipo de maltrato animal. Claro. Y duró muy poco tiempo, principio del siglo XX, principio de 1900, ya directamente se deja de hacer esta práctica y se demuele el Coliseo Taurino, ¿no? Pero es muy llamativo que por una esquina que seguramente todos pasamos alguna vez, ahí estaban corriendo los toros. Kevin, si querés comentar un poco tus redes para que la gente pueda, bueno, acercarse, saber de tu libro, digamos. Y lo que me parece es maravilloso también estos cursos que brindás a la comunidad que son súper, súper interesantes. Buenísimo. Bueno, Rosario por Conocer lo pueden encontrar en Instagram o en el canal de YouTube o en cualquier red social de su preferencia, @Rosario por Conocer. Está el libro de Rosario por Conocer, 100 historias de una ciudad, un análisis cronológico con distintos hechos de 1689 a 2025. También lo pueden pedir por el Instagram y se pueden anotar al curso de Historia de Rosario que damos desde Rosario por Conocer en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, en Rectorado de la UNR, Córdoba, Italia. Arranca este próximo viernes, así que quedan mira estos qué bueno. últimos Justo, mirá. 3 días para anotarse. También una duración de 4 meses, apto para todo público, sin necesidad de tener conocimientos previos. Una clase por semana, así que abierta y extensiva la invitación a quien desee sumarse. Físico y también virtual. Y se también puede hacer, aparte claro. se da virtual. Exactamente, las clases quedan grabadas, o sea, en la clase presencial un día no pudiste ir, después la ves grabada, no te lo perdés. Aparte la ciudad te está mostrando que todo el tiempo hay nuevo material. Claro. O sea, 100%, no te hay vas a una sacar actualización ese material. permanente, así Bueno, que... Kevin, súper interesante. Muchas gracias Muchas por gracias a estar acá. ustedes. No, por favor, un placer. Qué interesante. Qué locura esto, ¿no? Sí. De encontrar una Rosario que no tenemos, ¿no? Yo paso todos los días por allí. No, la casa del artista Ese es plástico tremendo. yo no podía la casa del creer. artista plástico es increíble. ¿Cómo está? Bueno, ahora seguramente se va a preservar parte de lo que tiene estos sótanos del mercado para que la gente pueda apreciarlos, pero lo que me llama la atención, insisto, ¿no? Que es la demolición fue en 1980, hace muy poco. Claro. Digamos, ¿cómo no? Porque Rosario, digamos, es una ciudad que se ha caracterizado por preservar, yo pienso, digamos, hago paralelismo con otras ciudades del país, digamos. Ha tenido un código urbanístico y han tenido políticas para preservar el patrimonio arquitectónico. Digamos, me resultó como raro, digamos, que no se hayan estas cuestiones Y bueno, tenido pero en cuenta. me parece que es lo que comentaba Kevin antes, ¿no? Los cambios de hábitos de consumo, un poco la cuestión de la salubridad, que uno iba a comprar alimentos y bueno, no eran las mejores condiciones, la apertura de los mercados, bueno, todo eso hizo que cambie. Y también si uno repasa qué pasó con estos mercados, muchos fueron cerrados y destruidos en dictaduras, ¿no? Claro. O sea, había gobiernos militares que, bueno, tomaban decisiones que quizás no tenían que someter a los votos como si mirá el de gobiernos Avellaneda, democráticos, ¿no? Mirá si en el de Avellaneda, que viste, digo, no se puede hacer como un mercado de la boquería, así una estructura con un mercado y volver un poco a la compra esta, directo al productor. Bueno, interesante. Bueno, nos metemos en Centro Rosario, que